equipo de soberanos de Moody's, la decisión que toma es de mejorar la perspectiva del gobierno de Argentina, la perspectiva crediticia del gobierno de Argentina, pasándola de estable a positivo. ¿Qué significa esto? Significa que en promedio, típicamente, en los próximos 12 a 18 meses, la calificación de los bonos de Argentina podrían subir, que produjo un efecto bastante relevante y tangible, que es una merma importante en el nivel de inflación. Esperamos un 20% de inflación, sin constituir eso una proyección. Creemos que hay una serie de medidas que se han tomado que creemos que tienden a un mejor funcionamiento de la industria, más dependiente de las propias acciones de las empresas, de su capacidad de gestión, que condicionamientos que pueden venir de la mano de la regulación. ¿Ves qué porcentaje de lo que recaudás de prima pagás en siniestros? En lo que es industria de RT es altísimo, estamos entre el 90 y el 100%. Cómo está el sistema lo vemos delicado. Ahora, estas nuevas normas creemos que echan un poco de luz, o uno puede ver una luz al final del túnel. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Seguro. Viernes acá en Capital. Fue una semana realmente complicada. El clima en la calle no es el mejor, pero aparentemente hay que ser optimistas porque el clima de negocios y el entorno operativo tiene una perspectiva positiva. Así por lo menos lo ven desde Moody's, la agencia de riesgos. Estuvimos justamente con dos de sus directivos hablando de lo que es la mejora de las perspectivas de la calificación del gobierno nacional y también del sector asegurador. Y para arrancar vamos a conversar con Alejandro Pavlov, hablando justamente de los motivos que llevaron a un aumento en las perspectivas. Estaba anteriormente en estable y pasó a ser positiva de las calificaciones del gobierno nacional. También hablar un poco de la inflación, una inflación que aparentemente viene a la baja, se está controlando, y también el crecimiento económico. Por ahora muy tibio, pero por lo menos con guarismos positivos. Y también un tema no menor, este aumento de las perspectivas puede llevar a futuro, por lo menos a mediano plazo, a un aumento en las calificaciones. Lo escuchamos en la voz y en la palabra de Alejandro Pavlov. El equipo de soberanos de Moody's, la decisión que toma es de mejorar la perspectiva del gobierno de Argentina, la perspectiva crediticia del gobierno de Argentina, pasándola de estable a positivo. ¿Qué significa esto? Significa que en promedio, típicamente, en los próximos 12 a 18 meses, la calificación de los bonos de Argentina podrían subir, típicamente, lo cual no impide que haya una acción de calificación anterior a los 12 meses, ni posterior ni a los 18 meses como máximo, sino que típicamente estos cambios de perspectivas, estas perspectivas positivas en este caso, se resuelven entre los 12 y los 18 meses, derivando normalmente de una suba de la calificación. La mayor probabilidad es que termine una suba de calificación. Hablando siempre de probabilidades. Puede volver estable y quedarse en B3, que es el nivel actual. Pero eso fue lo que hizo. Y apoyado básicamente en dos motivos. Si vos lees el comunicado que emite la compañía, que emite el grupo de soberanos, el primer motivo en opinión nuestra, hay un mejor mix, una mejor mezcla de políticas monetarias y fiscales, que produjo un efecto bastante relevante y tangible, que es una merma importante en el nivel de inflación. Entre agosto y enero, agosto de 2016 y enero de 2017, la inflación que te da eso, si anualizás la inflación de esos 6 meses, es un semestre, agosto-enero es un semestre, te da el 17% anual. 17% anual. Que no es lo que cree Moody's
no es lo que espera Moody's para la inflación de 2017 en la Argentina, lo que informamos en nuestra página web, a nivel de la Credit Opinion de Argentina, las estadísticas que publicamos para Argentina, esperamos un 20% de inflación, sin constituir eso una proyección. Nosotros no hacemos relevamientos de datos, no hacemos la encuesta de inflación, hacemos proyecciones, informamos una proyección en base a un consenso de mercado, alguna opinión de mercado, ahí sí de especialistas, que nos parezca la más representativa, la más importante, la más profesional. Y está en el 20%. Entonces, ese nivel de inflación, esa reducción sensible del nivel de inflación, produce o está produciendo un aumento en el salario real. Esperamos un mejor consumo, un aumento en el consumo, y derivado de un mejor consumo, lo que viene normalmente acompañado en la economía, que es mayor inversión privada y mayor inversión pública. Entonces, eso terminaría de generar un crecimiento económico, 3%, en promedio para 2017 y 2018. Puede ser que este año sea menos del 3%, pero será un poquito más en 2018, un poquito más del 3% en 2018, de manera tal que los 2 años den 3% de promedio, lo cual es importante frente a la caída del 2% recientemente anunciada, 2,3% de caída del PBI en el 2016. Bien. Así que, y ahí mencionabas, Alejandro, un segundo factor que tiene que ver ya con el plano fiscal también, ¿no? Sí. Ese es un primer elemento que motiva la mejora en la perspectiva, según nuestro equipo de riesgo soberano, es una mejor combinación de políticas fiscal y monetaria. Y un segundo elemento es, una renovada expectativa de que con el crecimiento económico se reduzca el déficit fiscal. Gradualmente hasta 2019, quizás este año se mantenga con respecto al del año anterior, que fue del 4,6%, quizás 2017 se mantenga en 4,6% y a partir de 2017, 2018 hasta 2019 se iría reduciendo el déficit fiscal. Porque hay una relación muy fuerte entre crecimiento económico y finanzas públicas y solvencia pública. Entonces, como esperamos crecimiento económico, esperamos también, y además por la convicción que vemos y esta mejor combinación de políticas monetarias y fiscales, es que vemos mejor un déficit fiscal en descenso. Bien. Y esto naturalmente impacta en un ambiente operativo más positivo. Vos ves como factor positivo esta combinación de factores que mencionabas, entre ellos una inflación en torno al 20% más estable, a la baja, un crecimiento moderado, pero por lo menos positivo en torno al 3%. ¿Qué indicadores ustedes ven que son todavía los que en este contexto son para tomar una señal de alerta o preocupación, más allá de estos que vienen un poco en mejora respecto a lo que fue en 2016, bastante duro? No, precios es el principal, ya lo habíamos dicho, inflación, crecimiento, consumo, todas las variables reales de la economía. El consumo, las ventas en unidades físicas, consumo de cemento, escrituración de propiedades, las variables reales del consumo de gas, en definitiva, las variables reales de la economía, reservas, hoteleras, lo que sean variables reales de la economía y que reflejen el mayor dinamismo. Y no tienen que repuntar la inflación. Eso es el principal, el mayor monitoreo tiene que estar puesto en el nivel de inflación. Bien. Una pregunta fuera de esto, te pregunto si hay respuesta, Bárbaro. A nivel sectores, ustedes que monitorean también diferentes sectores, sabemos que el campo se le sacó el pie que tenía puesto sobre la cabeza a través de una fuerte presión fiscal tributaria. Hay ciertos sectores que son los que se han visto beneficiados y traccionan esta economía. Hay otros sectores que todavía están un poco retrasados en cuanto a lograr expandir un poco el crecimiento. ¿Ustedes ven una diferencia según sectores o hay una visión en que en general se está yendo de a poco, paulatinamente, un crecimiento moderado? De a poco, más eso último, sí, de a poco un crecimiento más balanceado, positivo en casi todos los sectores, liderado por el agro, porque el agro tiene una estacionalidad que te permite una respuesta rapidísima. Las campañas del agro, la campaña productiva del agro dura 6 meses. Cualquier grano la campaña comienza y termina en 6 meses, con lo cual esa estacionalidad, ese ciclo tan corto, permite ver la recuperación rápido y después el derrame en el resto, en las regiones agrícolas. Entonces, como va a haber una buena cosecha, como creo que, no sé si no va a ser cosecha récord para la Argentina, la campaña esta que termina en la campaña 2016-2017, ahí se va a notar una recuperación rápidamente, ya en los meses de junio, julio, que es cuando termina la zafra, la cosecha. Clarísimo. Y después sí, el resto de los sectores va a continuar, deberían continuar. No vemos
ningún sector económico, excepto este comentario sobre el agro, que se aparte, digamos, que se corte solo por alguna razón especial. Clarísimo. Ale, la última tiene que ver con el tema que nos convoca, que tiene que ver el tema de la mejora en las perspectivas. Es un tema que luego vamos a preguntarle a Diego, que tiene que ver con los factores que provocaron la suba o factores que pueden provocar una potencial suba de calificación. Hoy estamos muy lejos del investment grade, pero digamos la tendencia por lo menos puede ser hacia la suba. ¿Cómo ves, digamos, que haya una chance de en el mediano plazo al menos mejorar calificación? ¿Y a cuánto estamos de ser algún día grado de inversión? Bueno, esa es la acción, ese es el corazón de la acción que tomó Moody's, el grupo de soberano, es decir, dar una idea hacia futuro de lo que puede pasar con la calificación. Y la idea es que la calificación puede subir en un periodo, en un horizonte, repito, típicamente de 12 a 18 meses, nada impide que sea antes. Y los factores que además informamos, y por un tema de transparencia, comunicamos al mercado en qué nos vamos a focalizar nuestro análisis, el equipo de soberanos, son la continuidad. El secreto básico es, para que esto suceda, es la continuidad de estos logros parciales que acabo de mencionar. Descenso de la inflación, mejora de algunos indicadores económicos y ya una tendencia al crecimiento económico durante este año, combinación de políticas fiscales y monetarias más consistentes, digamos, que produzcan mejores resultados, pero el resumen tendría que ser la continuidad, la sostenibilidad y la continuidad de este tipo de políticas. Es lo que motivaría a Moody's a finalmente resolver esta perspectiva positiva en una mejor calificación, una calificación más alta. Bien, ¿y grado de inversión es futurología o es algo que realmente depende más de un desarrollo económico que de un crecimiento económico del país? Sí, más de lo último, desarrollo económico, no es solo cuestión de crecimiento. Y estás a 6 niveles, 6 escalones, hay un terreno largo todavía como para subir, como para mejorar, como para mostrar solidez, predictibilidad, capacidad de pago, un montón de tarea pendiente. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Bueno, y en el bloque anterior ya hablamos lo que es el entorno operativo, el clima de negocios, la economía en general y el aumento en las perspectivas del gobierno nacional. En este caso vamos a hablar específicamente del mercado asegurador. En este caso convocamos a Diego Nemirovsky hablando un poco de lo que significa este aumento y esta mejora en las perspectivas de diferentes compañías del mercado asegurador, cuáles son los motivos que fundamentan justamente esta decisión positiva para el mercado, y también aprovechamos para hablar de lo que es el mercado asegurador hoy, las principales variables que afectan a este sector y en particular lo que ha sido la reforma en la Ley de Riesgo de Trabajo y qué se espera a futuro respecto a esta reforma y cómo puede impactar en el segundo ramo más importante de todo el mercado. Lo mismo que le preguntamos a Pavlov, le preguntamos a Nemirovsky. ¿Puede aumentar a futuro la calificación de riesgo de las compañías de seguro? Lo escuchamos. Nosotros tenemos un portafolio de 14 aseguradoras y también evaluamos lo que son SGR, Sociedades de Garantías Recíprocas, que son 7. En total tenemos 21 compañías y te diría que la mayoría de ellas se fueron beneficiadas con esta acción del soberano, que fue un cambio de perspectiva. Nosotros mejoramos la perspectiva de la mayor parte de estas 21 entidades
Te diría que principalmente las entidades que se vieron beneficiadas son aquellas que por ahí tienen un rating relativamente más bajo. Las que tienen un rating más alto, quizá por el hecho de estar bastante o algunos escalones por arriba del soberano, es como que el impacto de una mejora en el soberano en términos relativos es menor que las compañías con calificación más baja. Ahora, una distinción que creo que es importante hacer, que tiene que ver con que nosotros siempre asignamos dos calificaciones a las compañías. Tenemos una calificación que llamamos en escala global, que es una calificación que es comparable con cualquier calificación que Moody's asigna en cualquier lado del mundo. Bien. Y después tenemos las calificaciones en escala nacional, que son las letras que están seguidas de un punto AR, que lo que denota es que son calificaciones utilizadas solamente en Argentina y que son las que mayoritariamente se utilizan a nivel de, digamos, de distribución en los intermediarios o para propaganda o para licitaciones. La mejora en la perspectiva que nosotros asignamos afecta a la calificación en escala global solamente. La calificación en escala nacional es de naturaleza, digamos, relativa, en el sentido de que es un ordenamiento relativo dentro del país. Con esto lo que te quiero decir es que, dado que la mejora en el soberano afecta más o menos de forma igual a todos los operadores, digamos, ese ordenamiento relativo no debería haberse afectado en principio por el cambio en la calificación o en la calificación del soberano. Sí. Ahora, la calificación global, que es la que sí se vio afectada en términos de una mejor perspectiva, tiene que ver con el hecho de que nosotros evaluamos una serie de factores y entre esos factores, uno que es importante tiene que ver con la calidad de los activos y, como vos sabés, las compañías de seguros mayoritariamente invierten en Argentina, en bonos soberanos, en depósitos a plazo fijo, con lo cual todas, directa o indirectamente, tienen una exposición al soberano. Entonces, por ese lado es que hay una mejora en la perspectiva, junto con la mejora en la perspectiva del soberano. Perfecto, la perspectiva pasó de estable a positiva. Correcto. Y en cuanto a los fundamentos que ustedes ven ya en el plano local estrictamente, o lo que hace el mercado asegurador, ¿ustedes ven también que un cambio en las perspectivas económicas domésticas está siendo positivo para el entorno operativo y de negocios para el mercado asegurador? Sin duda que sí, sin duda que sí. Esto nosotros lo señalamos ya el año pasado, algunos meses después de la asunción de la nueva administración del gobierno de Macri. Han habido algunas señales durante el 2016 que han sido positivas, que han afectado positivamente al ambiente operativo, a la forma que tienen las compañías de trabajar. Podemos mencionar algunas de las medidas. Una de ellas es el nuevo acceso o el reacceso de las compañías al mercado de reaseguro internacional, que, como vos sabés, en la administración anterior se había nacionalizado. Nosotros lo vemos como algo positivo. La disminución significativa de la obligatoriedad de invertir en lo que se llamaba inversiones del inciso K, con lo cual creemos que hay una serie de medidas que se han tomado que creemos que tienden a un mejor funcionamiento de la industria, más dependiente digamos, de las propias acciones de las empresas, de su capacidad de gestión, que de condicionamientos que pueden venir de la mano de la regulación. Clarísimo. Diego, ustedes habían hecho hace poquito un reporte tomando los balances anuales a junio. Ahí destacaban diferentes aspectos, entre ellos la alta rentabilidad que aún tiene el mercado, en torno al 35% sobre el capital. ¿Cuáles son las variables que ustedes ven como fortalezas del mercado y aquellas que todavía son señales para tener en cuenta, a nivel alerta, para tener en cuenta? Sí, sí, los números que nosotros vimos, los últimos publicados por la Superintendencia, a junio de 2016, que es el balance anual, y a diciembre ya con el primer semestre, nosotros no vemos, digamos, grandes cambios en cuanto a la naturaleza de cómo se ha venido desempeñando la industria en los últimos 10, 15, 20 años. Sí, uno puede observar menores resultados financieros, una mejora un poco en el resultado técnico. También tengamos en cuenta que en el ejercicio anterior también el tema de la devaluación ayudó bastante al rendimiento financiero de las compañías. Pero la verdad es que en términos digamos, del comportamiento intrínseco, si querés, de la industria, no han habido grandes cambios. La verdad que la industria siempre se ha
ha tenido margen de maniobra para adaptarse a periodos con menores rendimientos financieros, en donde han, digamos, ajustado sus políticas de suscripción, sus tarifas, y bueno, en periodos de mayor bonanza, de mayores rendimientos financieros, bueno, como todos sabemos, por ahí se relajan un poco los parámetros de suscripción y siempre han jugado con, digamos, con esa relación entre rentabilidad de mercado y digamos, performance técnica de las compañías de seguros. Bien. Un tema no menor tiene que ver con uno de los principales ramos que tiene el mercado, es el segundo en importancia a nivel primaje, que es riesgo del trabajo, el cual hace pocas semanas ha tenido ya la promulgación de la ley que reforma este sistema. Ustedes en una pequeña nota habían destacado, digamos, un aspecto crediticio positivo, el hecho de que se reforme. ¿Cómo ven el segmento hoy y qué expectativa tienen respecto a esta reforma? Correcto, sí. Nosotros hoy al segmento lo vemos, digamos, con un estado delicado, ¿no? Cuando uno ve los números del sistema, ve, como todos sabemos y es de conocimiento público, la creciente judicialidad del sistema, la cantidad de juicios ha crecido en forma exponencial. El año pasado el sistema recibió 127.000 juicios, 20% más que el año pasado y así sucesivamente cada año más que el año anterior. Eso de alguna manera pone en jaque a las compañías de ART y la verdad es que cuando vos ves los números de las ART, digamos, ves dónde está el problema. Y uno puede decir, hay muchos problemas, es cierto que hayan aspectos para mejorar en lo que tiene que ver con los servicios que brindan, con las prestaciones médicas, pero vos ves los números de las compañías y la verdad es que es un sistema que recauda prima y paga siniestro. Es decir, cuando vos ves, por ejemplo, el ratio de siniestralidad, que es muy común, en donde vos ves qué porcentaje de lo que recaudás de prima pagás en siniestros, en lo que es industria de RT, es altísimo, estamos entre el 90 y el 100%. Todo lo que se paga en prima va al beneficiario, va a pagarse, con lo cual eso te da la pauta de que, no hay, o por lo menos nosotros no vemos que haya un problema de, digamos, de gestión de estas entidades. Se están gestionando los recursos de forma tal de que llegan a los beneficiarios. Ahora la realidad es que esos niveles de siniestralidad son sumamente altos, hacen que los márgenes de maniobra de las entidades sean realmente acotados y los niveles de capitalización son realmente cada vez menores, digamos, más débiles. Con lo cual, con esto, digamos, es para poner en contexto esto de que vos me preguntás cómo está el sistema, lo vemos delicado. Ahora, estas nuevas normas creemos que echan un poco de luz o uno puede ver una luz al final del túnel en el sentido de que se introducen varios cambios que uno pensaría que deberían contener esta judicialidad que ha sido desbocada, ¿no? Cuando vos instaurás comisiones médicas jurisdiccionales, ¿no? Como instancia obligatoria previa a la acción judicial, y a eso lo acompañás de que el beneficiario, digamos, el trabajador que tuvo el accidente o lo que fuera, va a estar acompañado con una asesoría legal desde el primer momento. Cuando eso vos lo acompañás de que el cuerpo médico va a tener que tender a estar más profesionalizado, a depender del cuerpo médico forense y de que sus remuneraciones no van a depender del porcentaje dictaminado, sino del trabajo que realicen, uno debería pensar que lo que dictamine esa comisión médica va a tener un marco de, digamos, de aceptación al menos más grande del que había anteriormente, con lo cual, si querés, la probabilidad de que prospere eso en un juicio debería ser menor. Eso en principio lo vemos como positivo. ¿Cómo va a terminar la historia? Bueno, eso veremos porque probablemente no van a faltar actores del sistema que propendan a generar a generar acciones judiciales, digamos, a poner ciertos argumentos como para o apelar o declarar inconstitucional algún artículo o lo que fuera. Finalmente, todo dependerá de cómo fallan los jueces y cuál es la interpretación que tengan de la norma, ¿no? Clarísimo. Para terminar, Diego, quería preguntar también un tema vinculado a lo que hablamos al principio, que es si a partir de la mejora en las perspectivas se puede prever a futuro una mejora en las calificaciones. Y respecto a las calificaciones, para aquellos que no están muy al tanto, quería preguntarte hoy, en términos comparativos, ¿cómo están las compañías de seguro a nivel rating? Ya sea a escala nacional o en la escala global, si estamos muy por arriba o muy por debajo de los países comparables.
Sí, lo que son las calificaciones globales, dada la metodología que nosotros tenemos de calificación, que vincula mucho la calidad del crédito que calificamos con el soberano, está muy vinculada a la calificación global a la fortaleza del soberano. Bien. Son significativamente inferiores a la de, digamos, países vecinos, como Brasil, como Perú, como Uruguay, por la sencilla razón de que los soberanos o la calificación soberana de esos países es significativamente mejor a la calificación soberana de Argentina. Así que si vos te fijas cuáles son las calificaciones globales de las compañías de seguros argentinas, yo te diría que están en el rango de B, ¿sí? O BA, podría ser que es un escalón superior, pero siempre por debajo del grado de inversión. Las calificaciones en escala nacional, que como te decía anteriormente es un ordenamiento relativo dentro del país, dentro del universo que nosotros calificamos, tenemos un rango importante de calificaciones que puede variar desde BAA 3.AR hasta AAA.AR, es decir, tenemos un abanico bastante grande. Y como te decía anteriormente, la perspectiva de esa calificación, digamos, no cambió, sigue siendo estable porque, digamos, como esta mejora en el soberano impacta a todos más o menos de manera igual, no es de esperar que el ordenamiento relativo de estas calificaciones vaya a cambiar. Bueno, en este contexto realmente tan particular que vive el país, en un año electoral, realmente escuchar una visión optimista por parte de los directivos de Moody's es alentador. Antes de despedirnos, naturalmente invitarlos, les reiteramos justamente que el 4 de mayo estaremos en Paraná, Entre Ríos, haciendo la 6ª edición del Congreso Regional de Seguros. Pueden ver aquí cómo inscribirse en la página web. Recordamos que son entradas sin cargos, pero con cupos limitados. Estará todo el mercado asegurador concentrado en Paraná, hablando justamente del presente y del futuro del mercado asegurador. Pero antes también avisarles que el viernes que viene tenemos un programa especial, sobre todo si sos productor y querés ver oportunidades de negocios y posibilidad de hacer más rentable tu cartera y tener ingresos extras. No te pierdas el viernes que viene. Y también hablar de una compañía que trabaja mucho en conceptos de innovación y de ser disruptivo en un mercado en el que cuesta y mucho innovar. Así que bueno, te convocamos a Paraná y el viernes que viene acá en 100% Seguro. Buen fin de para todos. Chau, chau.